noches, mi nombre es Cecilia Castañedos Canoa, soy alumno del Seminario de Investigación en Derechos Humanos. En esta oportunidad voy a presentar una sentencia, es la sentencia de Hidalgo y otros versus Ecuador del Fondo de Reparaciones y Costas, es una sentencia del 28 de agosto del 2024. Esta es una competencia de rata personal y bueno, a continuación voy a exponer los hechos del caso. Los hechos del presente caso se datan sobre el 8 de diciembre de 1992 en Tosagua, Managua. Gustavo Washington Hidalgo, en estado de ebriedad etílico, intentó ingresar a una fiesta pública y fue impedido por los organizadores. Al lugar llegaron personal de la policía, cuatro personas particularmente, quienes lo agredieron físicamente y lo arrastraron hasta la comisaría, donde fue nuevamente golpeado mientras se encontraba detenido. Horas más tarde, su hermano logró encontrarlo en el calabozo con signos evidentes de brutalidad y sin vida. La autopsia reveló como causas de muerte el traumatismo cerrado de abdomen, hemorragia interna y shock hipovolémico. Su hermano al momento de encontrarse en la celda, ¿no? Él fue quien tomó las fotografías y encontró que su hermano estaba dañado, tenía la ropa rasgada, tenía golpes en el rostro, sangre en sus manos. Entonces, es ahí cuando él toma las fotos ya al ver que el cuerpo se encontraba sin vida, al momento de estar en el calabozo, ¿no? Este proceso de investigación se llevó desde el año 1992 y fue archivado para el año 2002 por prescripción. Un recurso de amparo presentado por la madre del occiso es, reabrió la sentencia en el año 2020. ¿Ya? Y en el 2022 se formularon los cargos por ejecución extrajudicial contra los responsables, aún sin haber tenido una sentencia aquí a nivel nacional en el Ecuador. Ahora, ¿qué derechos vulnerados según la Corte IDH existen? Principalmente he precisado cuatro. El derecho a la vida, que se encuentra en el artículo 4.4, en razón a la violación de la ejecución extrajudicial de Gustavo Washington Hidalgo mientras estaba bajo custodia estatal. El derecho a la integridad personal, el artículo 5.1 y 5.4 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tortura sufrida por Gustavo Hidalgo y por las afectaciones psicológicas causadas a sus familiares. El derecho a las garantías judiciales en el artículo 8.1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perdón, por la falta de investigación diligente y oportuna y efectiva sobre los hechos de tortura y la ejecución que llevó a cabo. Y sobre todo, el último derecho que he precisado es el derecho a respetar y garantizar los derechos reconocidos en la propia Constitución. Ahora, ¿qué estándares internacionales según los derechos vulnerados han sido identificados por mi parte? Principalmente está el derecho a la vida. Otro estándar, ¿no? Se encuentra en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, el derecho a la integridad personal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a las garantías judiciales también. Siguiente diapositiva, veremos las reparaciones que se precisaron en la sentencia del CEDAW. Una reparación simbólica, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, indemnización económica y una supervisión del cumplimiento de la sentencia. La reparación simbólica fue a través del Fondo de Garantías de la misma CEDAW. Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición son las que el Estado tiene que promover para que no vuelvan a suceder hechos similares a los que ocurrieron en este caso particular. Las medidas de rehabilitación son las medidas que se han tomado a favor de los familiares junto con la indemnización económica. Estamos hablando de apoyo psicológico a los familiares, indemnización económica, por supuesto, para los familiares y supervisión de cumplimiento. Se han elevado a organismos estatales que puedan evaluar el cumplimiento de esta sentencia. En este caso particular me parece que es la Contraloría del país. Ahora lo vamos a ver a continuación a más detalle. Ahora, definición de reparaciones según la Corte del IDH.
En materia de derechos humanos, las reparaciones son medidas ordenadas por el Tribunal Internacional para restablecer en medida de lo posible la situación anterior a la violación de hechos, o bien compensar integralmente a las víctimas por los daños sufridos. Según la Corte del IDH, las reparaciones deben ser integrales e incluir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Ahora bien, según los tipos de reparación, anteriormente los había mencionado, ¿no? En la lámina anterior, se establecen de la siguiente manera. Primero, la restitución. La restitución busca restablecer la situación anterior a la violación del hecho, en cuanto sea posible, ¿no? La indemnización busca compensar, ¿no? A través de una reparación económica, una compensación económica por los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas. La rehabilitación es una atención médica o psicológica, psiquiátrica, gratuita, adecuada para las víctimas. La garantía de no repetición son reformas legislativas e institucionales que eviten la repetición de las violaciones de los derechos del ciudadano. Ahora, ¿qué tipos de reparaciones se ha fijado en la Corte del IDH? La indemnización, la rehabilitación y, bueno, esos principalmente, la indemnización económica y también la de rehabilitación. La Corte estableció el pago de una compensación económica por el daño material e inmaterial a los familiares y el reembolso de las costas y gastos. Y la rehabilitación, la atención psicológica, psiquiátrica gratuita adecuada para las víctimas que sufrieron la tortura o daño emocional. Ahora, ¿qué puntos resolutivos hay en la sentencia del fallo? Principalmente el perjuicio contra la vida, en el derecho a la vida, en el artículo 4.1, perdón, el derecho a la integridad personal, en perjuicios a sus familiares, el derecho a la integridad personal y el derecho a las garantías judiciales, protección judicial también, y derechos del niño respecto a la protección de los familiares menores de este grupo familiar. Ahora, resolución de supervisión del cumplimiento del fallo. Realmente, como es una sentencia que es del 2024, del año pasado, tiene un poco menos de un año, entonces no podemos hablar que existen unas resoluciones de supervisión porque todavía está llevándose a cabo todo este proceso, ¿no? Entonces no existen resoluciones a la fecha. ¿Qué medidas de reparación se cumplieron el fallo? Bueno, en este caso no aplica, porque todavía no tenemos un informe de esto, ¿no? Ahora, vamos a ver los tipos de votos según el fallo analizado. Definición de tipos de voto. Están el de unanimidad, el dirimente y el mayoritario. Unanimidad sucede cuando todos los jueces están de acuerdo con la resolución del caso. El dirimente es cuando el presidente del tribunal resuelve un empate, ¿no? Y mayoritario sucede cuando existe o se reúne la mayoría de votos dentro de la decisión oficial del tribunal. En este caso particular, el tipo de voto que se ha identificado en la sentencia es unánime. Ahora, ¿qué normativa interna permite entender el fallo? Vamos a entender dentro de la normativa del Ecuador del año 2001, existe la Ley de Amparo Constitucional vigente en el año 2001. Este fue utilizado por la madre de la víctima al presentar el recurso de amparo. Sabemos que la sentencia fue rechazada o archivada el año 2002, es por eso que en el 2001 se precisa la- el recurso de amparo. Ahora, perdón, bueno, vamos a ver la diapositiva. Ok. El resultado fue el recurso rechazado en primera instancia declarado improcedente por el Tribunal Constitucional, lo cual fue considerado por la Corte del IDH como una falta de tutela judicial efectiva. También está el Código Penal ecuatoriano a la época de los hechos y los delitos de homicidio y abuso de autoridad. Sin embargo, es importante precisar que las autoridades nacionales aplicaron indebidamente la figura de prescripción penal, impidiendo que los responsables fueran juzgados. Ahora, ¿cuál es la oficina encargada del cumplimiento del fallo? La oficina encargada es una entidad que verifica que el Estado cumple con todas las medidas. Internamente existe la Procuraduría General del Estado del Ecuador, que es la entidad que coordina este cumplimiento.
Ahora, las políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo. La política pública que se ha creado después de esta sentencia, bueno, ¿no? Para poder evitar este tipo de casos, es la Política Pública de Derechos Humanos del Ecuador, la cual está vigente entre el 2022 y el 2030, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Protección de Derechos, la Política de Memoria, Verdad y Reparación para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos. El Fondo de Asistencia para Víctimas. El Fondo de Asistencia Legal para Víctimas es un mecanismo creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el acceso efectivo a la justicia internacional, cuya base normativa fue creada en el 2010 bajo el reglamento de la Corte del IDH. Particularmente, la Corte del IDH en esta sentencia ordena, ¿no?, que se reintegre, que el Estado del Ecuador reintegre los gastos asumidos por este Fondo de Asistencia para Víctimas. Y bueno, este fondo ha permitido que las víctimas accedan efectivamente al proceso internacional, logrando garantizar el derecho a la justicia. ¿Se aplicó el fondo de asistencia en este caso? Sí. Una de las cuestiones que se habían presentado en esta sentencia habría sido, ¿no?, el uso de los recursos de este fondo, el cual se cubriría posteriormente, porque es reembolsable por parte del Estado del Ecuador. Ahora, el informe anual del 2024 sobre el cumplimiento de fallos. Sí existe un informe anual de 2024, sin embargo, no se ofrecen datos específicos o puntuales sobre qué medidas se aplicaron en el caso actual, ya que estamos hablando que es una sentencia del año 2024 de agosto, y pues no se ha precisado a tanto detalle ello. Bueno, eso sería todo por mi parte. Es una presentación rápida la que estoy elaborando. Principalmente quisiera agradecer la oportunidad de la doctora para poder hacer mi presentación el día de hoy. Agradezco también a los compañeros de la maestría. Y bueno, esta sentencia me ha apoyado bastante para poder investigar un poquito más, saber el cumplimiento de la normativa, cómo se lleva a cabo un proceso internacional y particularmente qué consecuencias llevan, ¿no? En este caso, el país se ha visto involucrado y pues existieron, ¿no? Se aplicaron reformas en base a esta sentencia, ¿no? Y lo cual ha sido importante para que en el futuro no existan casos de violaciones de derecho como el que sucedió en este caso particular. Muchas gracias.